Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema jurídico fascinante, el ejercicio progresivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es un tema que ha suscitado bastante debate, especialmente en cuanto a si las nuevas leyes han cambiado las reglas tradicionales sobre la capacidad jurídica de los menores contenidas en el Código Civil. Comencemos con el principio del ejercicio progresivo. Este concepto, introducido en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, o LOPNNA, reconoce que a medida que los niños, niñas y adolescentes crecen y desarrollan sus facultades, se les debe permitir progresivamente ejercer sus derechos y garantías. No se trata de concederles plena capacidad adulta de la noche a la mañana, sino de reconocer su madurez evolutiva. Los creadores de la ley explicaron que esto significa reconocer el ejercicio personal de los derechos del niño, guiado por sus padres o tutores. Es un cambio desde ver a los menores como completamente incapaces a verlos como individuos en viaje hacia la plena capacidad jurídica. Entonces, ¿dónde ha surgido más discusión sobre esto? Principalmente en las áreas del derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho de defensa y el derecho a la justicia. Vamos a desglosarlos. En primer lugar, el derecho de asociación. La ley faculta a niños, niñas y adolescentes a asociarse con otros para cualquier fin, incluidos los económicos y políticos. Pueden unirse a asociaciones, formar parte de sus órganos de gobierno e incluso crear sus propias asociaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, hay un detalle clave. Este derecho se ejerce dentro de los límites derivados de las facultades legales de sus padres, representantes o tutori. Esto significa que los padres tienen el deber de guiar a sus hijos en el ejercicio de este derecho. No es una situación descontrolada. La intención de la ley no era reformar por completo el principio general de incapacidad, sino crear una excepción específica y guiada. Si surge un desacuerdo entre un niño y sus padres sobre su adhesión a una asociación, el asunto puede llevarse a un tribunal de protección. Un juez evaluará entonces la situación, teniendo siempre en cuenta el interés superior del niño y tomará una decisión final. Así pues, en este ámbito, las reglas fundamentales de capacidad no han cambiado drásticamente. La misma lógica se aplica al derecho de petición, que también incluye la previsión de orientación parental. Sin embargo, la situación es diferente en lo que respecta a la defensa de sus derechos y su capacidad para comparecer ante los tribunales. En este caso, la ley da un paso más audaz. A los niños, niñas y adolescentes se les reconoce el derecho a defender sus derechos por sí mismos, directamente frente a cualquier persona o autoridad. Esto se complementa con el derecho a acudir a un tribunal competente para defender sus derechos y obtener una respuesta oportuna. Es fundamental que, para estos derechos específicos, defensa y acceso a la justicia, la ley omita intencionalmente la limitación relacionada con la autoridad parental que vimos con el derecho de asociación. El razonamiento de los legisladores fue claro en materia de defensa de sus propios derechos. Permitir el ejercicio personal directo proporciona una capa adicional de protección. Esta es una excepción importante a la regla general de incapacidad. En concreto,
Tanto niños como adolescentes pueden defender sus derechos directamente ante cualquier autoridad. Sin embargo, solo los adolescentes pueden acceder personal y directamente al sistema judicial. Para garantizar que este derecho sea efectivo, el Estado debe proporcionar asistencia jurídica gratuita. Esto no significa que los menores puedan contratar a sus propios abogados, pero sí garantiza que tengan apoyo profesional cuando lo necesiten. Entonces, ¿significa esto que se ha anulado por completo el concepto de capacidad del Código Civil? No exactamente. Lo que estamos viendo es una expansión de las excepciones a la vieja regla de que la incapacidad es la regla y la capacidad es la excepción para los menores. Refleja una tendencia mundial moderna que se aleja de considerar a los menores como absolutamente incapaces. En cambio, se les considera sujetos con una capacidad limitada, pero en evolución. Esto nos lleva a los sistemas de protección existentes para los menores, como su incapacidad es para su propia protección. La ley prevé mecanismos para apoyarlos. La principal es la patria potestad. Se trata de un conjunto de deberes y derechos que tienen los padres respecto de sus hijos, que abarcan su crianza, representación en actos jurídicos y administración de sus bienes. Si los padres no están presentes o no pueden ejercer esta autoridad, se establecen regímenes sustitutos como la colocación familiar o la tutela, conocidos como tutela, para garantizar que el niño nunca quede sin protección. Los menores de edad se encuentran siempre bajo la autoridad de sus padres o tutores legales, quienes son responsables de su cuidado, custodia y supervisión. También existe el caso de los menores emancipados. La emancipación se produce mediante el matrimonio y otorga al menor un grado de capacidad. Pueden realizar actos administrativos sencillos por sí solos, pero requieren una autorización especial para actos más importantes, como la venta de una propiedad. Ahora cambiemos de tema y hablemos de alcanzar la mayoría de edad. En este marco legal, una persona se convierte en adulto legal a los 18 años. Este es el momento en que adquieren plena capacidad para todos los actos civiles, con algunas excepciones legalmente establecidas. La edad adulta significa que ya no estás bajo la autoridad de nadie más. Gobierna su propia persona y se presume plenamente capaz de celebrar actos jurídicos válidos. Cuando se trata de responsabilidad penal, esta no está vinculada estrictamente a la edad, sino al discernimiento, la capacidad de distinguir el bien del mal. Se presume que los adultos tienen este discernimiento y, por lo tanto, son responsables de sus acciones. En cuanto a la capacidad contractual o empresarial, el mayor de edad se presume capaz para todos los actos civiles. Aquí el principio se invierte. La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Cualquier excepción debe estar explícitamente establecida en la ley e interpretarse restrictivamente. Esta presunción de capacidad no es absoluta. Puede ser impugnada con prueba de lo contrario. ¿Cuáles son estas excepciones para adultos? Se dividen en varias categorías. En primer lugar, hay casos en que la ley exige la asistencia de otros para actos específicos, como el consentimiento de un cónyuge para vender bienes comunitarios. En segundo lugar, a veces la ley exige una edad superior a los 18 años para determinados actos, como la adopción, que puede requerir que la persona tenga 25 años. La tercera y más importante categoría de excepciones involucra a los adultos incapacitados. Estas incapacidades se establecen por dos motivos principales: protección o defensa social. Las incapacidades de protección se aplican a los adultos con defectos intelectuales graves
y habituales, que les impiden gestionar sus propios asuntos. En estos casos, una persona puede ser declarada entredicho o interdicta. Se les coloca bajo un régimen de representación similar al de un menor, donde un tutor actúa en su nombre. En caso de debilidad intelectual menos severa o en casos de prodigalidad, gasto imprudente, una persona puede ser declarada inhábil o descalificada. Luego son sometidos a un régimen de asistencia y autorización donde un curador debe aprobar sus actuaciones. La incapacidad de defensa social se aplica a los individuos condenados a penas de prisión. También se les declara en entredicho, resultando en una incapacidad general, aunque con excepciones para el ejercicio de derechos personalísimos. Están puestos bajo la tutela del Estado a través del sistema penitenciario. En conclusion, el panorama legal de la capacidad es un espectro, no un simple interruptor de encendido y apagado. En el caso de los menores, observamos un movimiento hacia el reconocimiento de su capacidad progresiva para ejercer derechos, creando excepciones importantes a su incapacidad general, especialmente cuando se trata de defenderse. Para los adultos, la capacidad plena es el estándar, pero existen sistemas de protección cuidadosamente definidos para aquellos que no pueden administrar sus propios asuntos. Es un sistema dinámico diseñado para equilibrar la autonomía con la protección. Muchas gracias por ver. Espero que este análisis fue claro y útil. Si te pareció interesante este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis profundo. Nos vemos la próxima vez.